Hola, te invito cada domingo a las 10 de la mañana a compartir un momento de reflexión con nosotros. El Espejo, no te lo pierdas a partir de este domingo. Adoradle. Bendito sea el Cordero de Dios, entre los muertos Él resucitó. Cantigo nuevo dedicarle a... Bienvenido una vez más a nuestro espacio. Sean muy bendecidos. Querido hermano, en esta ocasión he decidido traerles un mensaje muy poderoso y muy particular. Como sabemos, la oración es algo importantísimo en la vida de un cristiano, pero en muchísimas ocasiones cuesta, casi siempre cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Puede que la oración sea el ejercicio espiritual más difícil que llevamos a cabo. Es trabajo duro porque primero que todo es desinteresado. La oración verdadera tiene que ver con el reino de Dios. Jesucristo en el libro de San Mateo, capítulo 6, nos enseña un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La verdadera adoración, la verdadera oración, también tiene que ver con el pueblo de Dios. Jesús sigue diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, no encontramos un yo en la oración de los discípulos. Es trabajo duro orar a favor de Dios, de su voluntad y de su pueblo. Nos resulta más fácil orar cuando nos vemos metidos en problemas, cuando estamos heridos, caemos enfermos, perdemos a un ser querido, o nos encontramos haciendo algo malo, o simplemente estamos preocupados por causa de un hijo que se desvía del Señor. Entonces notamos que orar para nosotros es más fácil. De esa manera notamos que para nosotros orar es más fácil. El que ora solo en los tiempos de necesidad personal tiene una vida de oración débil. Por el contrario, la persona que es capaz de entregarse a la oración sin cesar a favor del reino eterno de Dios y de las necesidades de su pueblo redimido, glorifica a Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 8, nos habla acerca de un hombre que llama a la puerta de un amigo durante la noche, rogando por pan para alimentar a una visita que le ha llegado. Si fuera, y el que tuviera hambre, no tendría dificultades en pasarme la noche tocando con fuerza a la puerta de alguien clamando por pan, pero ¿lo haría por amor de otro? Si fuera yo, por supuesto que lo haría, pero ¿lo haría en favor de otra persona? Eso ya es un poquito más difícil. Un poquitito más difícil. En una entrevista por la radio de Chicago, dije que uno de los beneficios de irse haciendo mayor, esto es lo que cuenta el escritor, dijo en esta entrevista que uno de los beneficios de irse haciendo mayor es que uno tiene una lista más larga de oraciones respondidas que los más jóvenes.
Usted ha tenido más oportunidades de ver a Dios demostrando su poder cuando es una persona mayor. ¿Cuántas más veces ve usted que Dios responde a las oraciones? Cuanto más lo vea, más seguro se encuentra en su vida de oración. Quizás los más ancianos tienden a orar mejor que los jóvenes porque han visto muchas más oraciones respondidas. Otra razón por la que la oración es difícil es porque es privada. Cuando usted ora, generalmente lo hace para sí. Nadie sabe cuándo ora. Eso exige autodisciplina. Tenemos que hacerlo bien cuando sabemos que los demás nos están observando. Oramos mejor cuando los demás nos miran. Los pastores dedican mucho tiempo en oración a la preparación de sus sermones porque saben que las personas van a estar escuchando lo que van a decir. Confieso que me resulta más fácil descuidar la oración porque es privada. La oración es un trabajo duro, es desinteresada y hay que hacerla sin buscar la atención o la aprobación. Hermano, esto es algo muy importante. La oración es desinteresada. En muchas ocasiones he visto gente que trata de buscar las palabras adecuadas para buscar en esa oración en conjunto o en grupo la aprobación de otros, de su pastor, de sus compañeros de grupo de oración, de sus líderes. Tenemos un pequeño sermón en nuestra cabeza que nos dice, un pequeño ego que nos dice que tenemos que orar mejor porque nos están escuchando y porque de esa manera nos van a admirar. En las iglesias hay grupos que oran, hay grupos que llevan muchísimo tiempo orando y Dios responde las oraciones que se hacen en grupo, las oraciones que se hacen en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con esa condición, con la condición de que la oración sea unánime. La Iglesia de Dios se beneficia de la fidelidad de estas personas que oran, de estas personas que semana tras semana se juntan, oran, ayunan, doblan rodilla y claman al Señor por respuesta de algo que necesitan o de algo que necesita la comunidad. Y Dios se gloría y se muestra tal cual es en la respuesta a esas oraciones. No sé cómo a veces funcionan juntas la soberanía de Dios y las respuestas a nuestras oraciones, pero sí sé que Dios responde a las oraciones de sus hijos. Santiago dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero ser una mujer de oración porque quiero ver a Dios hacer su obra y darle toda la honra y gloria que solo Él merece. Debemos ser creyentes dedicados a la oración. Pablo no pudo haberlo dicho más claramente cuando dijo, oren sin cesar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, está esta pequeña frase de 3 palabras tan importante, orad sin cesar. Ofrezca, hermano, toda su vida como una oración a Dios. Sea consciente de Él cada vez que piense, cada vez que actúe, cada vez que hable. Diga en su corazón, Señor, estoy pensando en hacer esto, ¿está bien que lo haga? Orar sin cesar significa no solamente doblar rodilla en un cuarto y decirle a Dios palabras lindas y hacerle peticiones y decirle que Él es grande, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que se manifieste. Orar sin cesar va mucho más allá que una oración solemne.
realizada en un momento de devoción. Orar sin cesar significa vivir la vida como si estuviéramos mirando a través de la mente y el corazón de Dios. Significa conocer el corazón de Dios. No quiere decir esto que vayamos caminando por ahí todo el tiempo, hablando entre dientes y con los ojos cerrados. La oración es vivir siendo conscientes de Dios. Hay muchos hermanos que tienen una vida de oración muy dura, muy estructurada. Tienen sus oraciones planeadas, dicen siempre las mismas palabras, hacen siempre las mismas oraciones, las mismas rogativas al Señor, las mismas peticiones. Pero en lamentables casos, en casos muy pero muy lamentables, esta oración es hueca, es vacía, porque no sale del corazón de la persona y más que nada porque no conoce esa persona el corazón de Dios. Hermanos, yo tengo que orar de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, no de acuerdo y conforme a la voluntad humana, porque si oro de acuerdo a la voluntad humana, lo que va a ocurrir sencillamente es que Dios no va a responder esa oración. Dios responde las oraciones conforme a su voluntad. Esas son las oraciones que el Señor responde. Las oraciones que están de acuerdo con su amor, que están de acuerdo con su voluntad, con su misericordia. Esas son las oraciones que a Dios le agrada. Esas son las oraciones que Dios contesta y contesta con ganas. El otro día estaba charlando con una persona, con una amiga, y le contaba que había leído en un libro o había escuchado en un programa radial, ya no recuerdo dónde, recuerdo solamente la anécdota, que un grupo de pastores estaba reunido a orar, un grupo de hombres, líderes, pastores, y había entre ellos otra persona. Mientras estaban orando, esta persona que estaba entre este grupo de pastores levanta su voz y hace una oración muy pero muy sencilla, pero salida con tanta devoción, con tanto amor, con tanto fervor, que ninguno dudó que esta oración iba a ser contestada, y fue así, hermano, la oración fue contestada. Esta oración la había hecho un niño de 10 años. En medio de este grupo de pastores, en medio de este grupo de líderes, un chico de 10 años se había animado a elevar una oración a Dios. Ninguno dudó de que esa oración iba a ser respondida y, bueno, esa oración realmente fue respondida. ¿Qué quiero decir con esto? La oración no significa revestirse de hermosas palabras, de palabras lindas, rebuscadas, de todo el vocabulario cristiano que nos hayamos aprendido en nuestros años de cristiano. La oración es abrirle el corazón a Dios. Vivir en oración es vivir conociendo el corazón de Dios. Yo no puedo entender cómo hay personas aún que maldicen a otros, maldicen a siervos y maldicen a hermanos en la fe que recién comienzan a transitar en su vida cristiana porque no saben, porque no entienden o porque tal vez no han leído la Biblia cuando la palabra de Dios dice bendecid y no maldigáis nunca. Hay una palabra, hermano, tal vez yo me exaspere un poco cuando recuerdo esta palabra porque he visto pastores, he visto siervos de Dios, he visto diáconos, he visto gente crecida y líderes maldecir a otras personas y olvidarse que en la Biblia están escritas 3 palabritas y esas 3 palabras son no maldigáis nunca. Y la palabra nunca, no me diga, hermano, que no tiene peso. La palabra nunca es la palabra más pesada de esa frase. No maldigáis nunca, bendecid siempre.